El séptimo hijo varón. Esta es una experiencia muy pero muy personal y tiene una directa relación con un personaje de la mitología guaraní. El Luisón, que según la mitología era una especie de hombre lobo, un monstruo que traía consigo una maldición y que una de ellas era la de hacer imposible la vida en el más allá. Quienes son tomados por Luisón tienen interrumpidos el destino de su alma, lo que significa que una vez que fallecen, nunca descansan en paz. Existe una creencia de que el séptimo hijo varón, luego de convertirse en adulto se convierte en Luisón, y es por este motivo que en el Paraguay se acostumbra poner como ahijado del presidente de la nación a ese séptimo hijo. La realidad es que no todos creen en esto, y por eso no todas las familias lo hacen, como fue el caso del marido de mi tía María de Jesús. Mi tía se enamoró del tío Antonio, que aunque fue un hombre guapo y trabajador, era el séptimo hijo varón en su familia. Según lo que mi tía me contaba era que a ella eso nunca le importó y a pesar de las muchas advertencias que recibió, decidió formar una familia con él. Pasaron los años y mi tía tomó cierta distancia de nuestra familia sin una explicación clara. Un día mi madre la contacta para pedirle autorización de llevarme a su casa algunos días porque tenía que hacer un viaje y no podía llevarme con ella. Mi tía y su esposo me recibieron con los brazos abiertos, me mostraron mi cuarto y más tarde compartimos la cena. Ellos acostumbraban a acostarse muy temprano y cerca de las 8 de la noche ya todos fuimos a la cama. Pasaron algunos días y un martes en la noche, una de esas en las que me acostaba muy temprano, pero en los que me costaba dormir, decidí salir de mi cuarto cerca de las 12 para ir al jardín a observar a las luciérnagas. Cuando salí de mi cuarto, vi a mi tío dirigirse hacia la cocina. Sin darle mucha importancia fui al jardín y comencé a seguir a las luciérnagas, e iba caminando hacia los rincones donde ellas se juntaban. Mientras jugaba, observé a mi tío saliendo desde la cocina para luego ir hacia una zona oscura en la parte trasera de la casa. Lo seguí en silencio para que él no perciba mi presencia, hasta que de pronto vi a mi tío ponerse en 4 patas, en medio de la oscuridad y con la tenue luz de la luna, observaba cómo se movía caminando como un perro. Su rostro cambió radicalmente y hacía sonidos con la boca, una mezcla de gemidos y aullidos. Sus ojos brillaban como relámpago y sus dientes sobresalían de sus labios que desprendían saliva y se esparcía por todos lados. Al ver todo eso tuve muchas ganas de gritar, pero el susto se apoderó de mi voz y no hice más que salir corriendo. Sentí escalofríos y ansiedad, solo quería llegar a mi cuarto, pero en el trayecto a la casa me encontré con Jaime, un hombre que trabajaba en la casa de mis tíos, me sostuvo y me pidió que me quedara callada, que él iba a cuidar de mi tío y de mí también. Me tomó de la mano y me dijo que lo acompañara, pero no debíamos de contarle a nadie. Fuimos hacia donde estaba mi tío, él se revolcaba por el suelo y daba gemidos escalofriantes. Jaime me pidió que hablara muy bajo, que eso haría que él no nos haga daño. Lo perseguimos y a medida que caminábamos, los perros que andaban por ahí ladraban desesperados. Le pregunté a dónde estábamos yendo y me dijo que cerca había un pequeño cementerio y que mi tío se dirigía hacia ese lugar. Le dije que yo quería volver a la casa, pero sola no me animaba. Pero Jaime no podía llevarme, él tenía que guiar a mi tío nuevamente a su casa y aún no era el momento. Mi tío se había convertido en el Luisón que por ser el séptimo hijo varón y no seguir con la tradición de hacerse ahijado de un presidente, ahora tenía que vivir así, transformándose. El señor Jaime me dijo que eso pasaba los días martes y los viernes al comenzar las sombras de la noche, y que siempre iba al cementerio a escarbar para saciarse con los cadáveres que se devoraba y que para él resultaban un gran deleite. Además de cuidar los pasos de mi tío convertido en Luisón, su empleado también se encargaba de alertar a los transeúntes nocturnos de esos lugares para que evitaran cruzarse con él, porque podía tomarlos, ya que el Luisón en su maléfico y tenebroso paseo también tenía como misión cazar a otros hombres para convertirlos en seres similares a él. Su forma de cazarlos era simplemente el cruzarse por entre las piernas de las personas, por esa razón era difícil identificar a los Luisones nacidos de los Luisones cazados.
Durante nuestro trayecto se desprendía de él un olor nauseabundo que me revolvía el estómago. Observar su andar y cómo era su aspecto me dejaba por momentos paralizada, y me daba mucha tristeza porque ese hombre que vi convertirse en esa temible bestia era alguien a quien yo y todos los miembros de mi familia teníamos mucho aprecio. Cuando estábamos cerca del amanecer, el Luisón retoma su trayecto a la casa, y el señor Jaime me dijo que debíamos apresurarnos para regresar porque el monstruo no tenía que vernos. Corrimos rápido, llegamos a la casa y caminé despacio hacia mi cuarto para que la tía María de Jesús no sospeche que pasé la noche fuera. Pasadas algunas horas, ya al clarear la mañana, desperté y fui a ayudar a mi tía a preparar el desayuno. Mientras preparaba la mesa vi al tío Antonio con un aspecto sucio, desgreñado, su rostro cansado, su mirada doliente. Intenté hilar alguna conversación con él, pero se mostró esquivo, entonces decidí no insistir en hablarle. El sentimiento que tuve hacia él era algo confuso. Por un lado, sentía mucho miedo de tenerlo cerca, pero al mismo tiempo sentía mucha lástima porque sabía que si él era ese monstruo, fue por causa de la incredulidad que tuvieron sus padres ante una historia que hasta los tiempos de hoy es considerada un mito. Mi tío Antonio falleció luego de un tiempo, y después de su muerte su esposa enfermaba seguido. Entonces mis padres decidieron llevarla al médico, aunque ella no quería, parecía saber qué era lo que la enfermaba. A pesar de su negativa, mi madre insistió y después de practicarle varios exámenes demostrando que no tenía ninguna enfermedad, ella vendió su casa y se mudó a otra ciudad. Nunca más se comunicó con nosotros, hasta hoy la seguimos buscando sin tener noticias. Lo único que supimos por parte del señor Jaime, su ex empleado, es que desde que el tío Antonio falleció, aquella casa nunca más recuperó la paz. Todos los días al amanecer aparecían animales muertos, objetos tirados por toda la casa y hasta mi tía intentó acabar con su vida en más de una ocasión. Lo triste de esto es que ellos no tuvieron hijos y que nosotros fuimos la única familia cercana que le quedaba. Tal vez mi tía decidió ir a empezar de cero en otro lugar donde la sombra de su esposo no la acompañe, o quizá fue a buscar el lugar indicado para reencontrarse con él. Mientras tanto nosotros te seguiremos buscando, querida tía, y al mismo tiempo, buscamos hacer que en las familias que están conformadas del modo que tenía el tío Antonio puedan continuar con esta tradición, que tal vez sea considerada un mito, pero que mis ojos atestiguan que es real. Relato escrito y adaptado por Liliana Aguirre.